Buenas tardes, nosotros somos integrados por María Ogando, Alison O'Neill, Yesivón Reynoso y esta servidora Florángel Valerio. Estaremos exponiendo sobre los temas arte griego y arte romano. También trataremos los siguientes aspectos: características del arte griego, tipos de arte griego, escultura, arquitectura y artes aplicadas del arte griego. Y estaremos finalizando hablando sobre lo que es el arte romano, sus características y lo que fueron sus artes aplicadas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bien, iniciaremos definiendo qué es el arte griego. El arte griego es el estilo elaborado por los artistas griegos de lo que se conoce como la antigua Grecia. También se puede denominar arte griego al conjunto de manifestaciones artísticas producidas en la antigua Grecia. El arte griego busca representar la figura humana de una forma natural, tanto en su aspecto formal como en la manera de expresar el movimiento y las emociones. El cuerpo humano se convirtió en el arte griego en el motivo fundamental de este, y está muy asociado a lo que es o a lo que son en esta cultura los mitos, la literatura y la vida cotidiana. Em, Todo lo que es el arte griego y la cultura de la antigua Grecia estableció diferentes fundamentos en lo que es la cultura occidental. Y estos fundamentos se vieron en diferentes ámbitos, como por ejemplo la filosofía y el arte. Los modelos griegos plasmaron todo lo que fue sus estilos arquitectónicos de una manera tal que han sido recreados en la cultura occidental hasta nuestros días. Pasaremos a la siguiente, por favor. Ahora estaremos viendo las características del arte griego. Bien, como característica principal tenemos que el arte griego tiene un alto idealismo estético y representa la realidad desde una perspectiva no cruda ni directa, sino desde una visión idílica y perfecta. El arte griego usa la proporcionalidad, el equilibrio de los elementos que lo conforman, y esto hace destacar el concepto de la perfección estética o del modelo platónico. En este también podemos apreciar un gran interés en reflejar en las obras artísticas las líneas de la figura humana y la perfección, tanto en el dibujo como también en la escultura. Y además podemos ver en todas las formas del arte griego que el cuerpo humano es el fundamento esencial de toda belleza y de toda proporción. Esta tendencia se denomina antropocentrismo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de arte griego. Vemos a la izquierda la escultura de la diosa griega Palas Atenea y a la derecha vemos la escultura del dios Apolo. Palas Atenea es considerada la diosa de la guerra en la mitología griega, mientras que Apolo es considerado el dios de la poesía y de la música. Pasemos a la siguiente, por favor. El arte griego también busca manifestar la naturaleza, pero desde una forma idealizada, donde la sencillez, la proporción, el ritmo y la claridad se unen de una manera conceptual en la obra, dominando la misma en todas sus formas artísticas.
En el arte griego además se representaba la vida social y política a través de la visión e imaginación del artista. Es decir, que el artista seguía los patrones, además seguía los patrones estéticos de la época en la que se desarrollaba este tipo de arte. Además, en el arte griego está plasmado lo que es la mitología, todo lo que es la mitología griega, y está ampliamente representada, especialmente a través de la escultura, tal como vimos en los ejemplos anteriores. Aquí podemos ver un ejemplo más de arte griego. En esta ocasión estamos viendo el Partenón de Atenea o de Palas Atenea, que es la diosa griega de la guerra que vimos en el ejemplo anterior. Pasemos a la siguiente, por favor. Otras características muy importantes y que cabe destacar en el arte griego es que en el periodo arcaico las figuras se representaban de manera estática, frontal y con una típica sonrisa y ojos almendreados, tal como podemos ver en este ejemplo. Además, en el periodo clásico, la estética y el detalle se definió, o sea, se redefinió desarrollando una búsqueda por encontrar su propia estética personal. Pasemos a la siguiente. En el arte griego, además, había un gran gusto por lo que es el atletismo, por los atletas, porque tal como hemos dicho, en el arte griego se buscaba resaltar la perfección. Entonces, en los atletas, ellos veían unos cuerpos perfectos, lo cual les sirvió de inspiración a los artistas griegos para muchas de sus obras. También vemos un gran conocimiento de lo que es la anatomía, lo cual le permitió representar las formas, las curvaturas del cuerpo humano con gran detalle y realismo. Vemos que utilizaron también muchas técnicas que dotaron las obras escultóricas o las esculturas de una impresionante fuerza dramática, de esa sensación de movimiento que la hacían ver realistas e ideales. En el arte griego también utilizaron mucho lo que fue la racionalidad de las medidas matemáticas para poder representar lo que es la proporción ideal en cada una de las obras de arte. Y tal y como hemos visto hasta ahora, en este arte estaba muy impregnado lo que es la religiosidad, la cual estaba regida por lo que es el politeísmo de los dioses en los cuales ellos creían, dioses antropomorfos, entre los que se destacan Zeus, el cual es considerado el máximo dios del Olimpo, y Palas Atenea, la cual vimos en algunos de los ejemplos anteriores, diosa de la guerra. Hasta aquí mi participación. Estaremos pasando con mi compañera María Ogando, la cual va a estar hablándonos un poco sobre lo que son los tipos de arte griego, algunos de los periodos y también sobre la escultura. Adelante, María. Buenas tardes, mi nombre es María Ogando. Estaré exponiendo sobre los tipos de arte griego y la escultura griega. Entre los tipos de arte griego podemos encontrar el arte jónico, que es el que nace tomando de la tradición cretense la inclinación a la ornamentación de los adornos, el sentido de lo pintoresco y el gusto por el naturalismo. Y de la tradición oriental tomaron el temor a la desnudez completa, afición a la representación de los seres fantásticos, las proporciones rechonchas de los personajes y la pintura de jarrones. Utilizan bronce y mármol como una arquitectura y una pintura preciosa. También vemos lo que es el arte dórico, con tendencia y gustos helénicos,
perfecta armonía, corrección de las formas y el desprecio por lo que no es esencial. También podemos ver lo que es el arte clásico, que es un equilibrio entre el arte jónico y el dórico, tomando de ambos elementos lo más precioso para crear un canon ideal. También podemos ver los periodos del arte griego, entre los periodos donde se pueden identificar los distintos estilos del arte griego están etapa geométrico, etapa orientalizante, etapa arcaica, etapa severa, etapa clásica y etapa helenista. Siguiente, por favor. No existe una separación drástica entre una etapa y otra, todas las etapas van desarrollándose y evolucionando a ritmos diferentes. Y en estos periodos los artistas desarrollan diferentes y variadas características innovadoras. También podemos ver lo que es la escultura griega, tuvo como protagonista al ser humano. Los escultores griegos trataban de plasmar la belleza física del cuerpo humano, por lo que vemos como ejemplo muchas esculturas de hombres y mujeres desnudos. No se limitaron al exterior de la figura, sino que también trataron de exteriorizar estados de ánimo. En el siglo IX aparecieron las primeras esculturas que eran unas figuras humanas pequeñas. Se empleaban materiales tales como marfil, arcilla o cera, aunque no fue hasta la etapa arcaica cuando los artistas empiezan a trabajar en piedra. Hasta aquí mi parte, gracias. Bien, la arquitectura griega. Una de las arquitecturas más célebres que se puede conocer en el mundo de hoy en día es la arquitectura griega, la cual se caracterizaba por la armoniosa simplicidad de sus formas y de la alta técnica que tenían, además de los edificios griegos que estaban hechos a escalas humanas y que estos no eran tan colosales como los egipcios, ya que estos se caracterizaban por hacer las cosas simples. En la arquitectura griega se busca la armonía visual y no presenta una decoración escultórica recargada, sino que distribuida en relación con las formas estructurales del edificio de una forma simple y sencilla, pero con mucha belleza. Uno de los edificios más destacados en el arte griego fueron los templos, porque los mismos tenían formas simples. Con la evolución y el perfeccionamiento de esta forma esencial, se fueron configurando los templos griegos hasta llegar a lo que hoy en día podemos conocer y ver. Los primeros materiales que se utilizaron en la arquitectura griega era como todo el adobe en los adobes en los muros y la madera para crear columnas, pero con el tiempo, después del siglo VII antes de Cristo, fueron encontrando y fueron evolucionando los materiales y se pudo agregar una tercera línea de columnas a los templos. Pasa, por favor. Las artes aplicadas griegas también florecían con el arte de la cerámica, ya que producía más de 200 tipos de recipientes de cerámica. Las mismas eran utilizados o eran hechos, mejor dicho, en terracota y estaban decorados con temas cotidianos, deportivos y mitológicos hechos con pintura negra y se desarrollaron de varios estilos, ya sea geométrico, con figuras negras sobre fondos rojos o figuras rojas en fondos negros. Pasa, por favor, Jessie. Y quedamos con el arte romano, que los romanos fueron personas muy pragmáticas y realmente no tuvieron grandes inclinaciones artísticas, ya que todo el arte romano fue una recopilación de todos los pueblos que ellos habían conquistado, ya sean los griegos, los etruscos, entre otros, donde más influencia entre todos los pueblos, quienes más influencias tuvieron fueron los griegos. Hasta aquí mi parte, continúo con mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesibón Reynoso y voy a continuar hablando sobre las características generales del arte romano. Una de las características generales del arte romano era que era de poca originalidad y tenía un objetivo propagandístico, realismo, orientación práctica, utilitaria de carácter civil, público, monumentalidad, solidez, variedad y riqueza extraordinaria. Ahí podemos ver dos obras que pudiesen perfectamente describir alguna de esas características.
generales. Artes aplicadas. Las artes aplicadas fueron la metalistelería, el tallado de gemas o camafeo y el arte vitral. Los orfebres se destacaron en la elaboración de joyas y vajillas de lujo. También se han encontrado numerosas monedas acuñadas en oro, plata y cobre, decoradas con los retratos de los emperadores, representaciones de dioses o escenas mitológicas. Se conservan un gran número de camafeos y piedras preciosas grabadas en hueco, con retratos y figuras mitológicas, así como algunos grandes camafeos con escenas narrativas y alegóricas como Gemma Austea. El vidrio romano, a pesar de su fragilidad, se ha conservado en grandes cantidades. Los romanos inventaron la técnica del vidrio soplado, además de usar otras ya conocidas desde antes, como vidrio moldeado, los mosaicos, vitreos, vidrio tallado o policromo, etc. Debo resaltar que la metalistería son las técnicas y artes para producir y conformar metales en la fabricación de objetos utilitarios, artísticos o decorativos. También tenemos que los camafeos, que al inicio se tallaron sobre metal rápidamente, expandieron su tallado a piedras preciosas de diverso tipo. El tallado de gema, que es una piedra preciosa en joyería, se corta según el tamaño y la forma de la piedra en bruto, así como la pieza de joyería que se desea hacer. El vitrial, que es una cristalera, vitrial o vidriera policromada, es una composición elaborada con vidrios de colores pintados o recubiertos con esmalte, que se ensamblaban mediante varillas de plomo. Esta ha sido la exposición del grupo 1 sobre el tema el arte clásico, que contempla el arte romano y el arte griego.